Hola, bienvenidos a una edición más de los beneficios de una educación temprana en el siglo XXI. Y el tema de hoy es, ¿qué es la metacognición? Bien, vamos a pensar que cuando escuchamos la palabra meta, el prefijo meta, pensamos en aquello que está más allá de, ¿no? O sea, si tú das clases en prepa, siempre les he dicho eso a tus alumnos, ¿no? Cuando oyen metafísica, ¿no? ¿En qué está lo que está más allá de la física, ¿no? De lo físico. Y el prefijo meta se supone que el que lo usó primero fue Aristóteles, ¿no? Esta girita dijo que meta es aquello que va más allá, que no se encuentra en y que está en otro momento de. Acá diríamos que la metacognición es aquello que está más allá de lo que se concibe con la mente. Híjole, no es esoterismo, ni te vayas a preocupar porque yo esté diciendo algo mágico, religioso o algún boleto de esos. Lejos de ello, estoy hablando de procesos psicológicos que tienen que ver con tener la capacidad de pensar el pensamiento. Y tener que pensar el pensamiento implica pensar en el pensador que está pensando. Y pensar en el pensador que está pensando también es pensar en el lugar, el espacio y la realidad en la cual está tocando pensar ese pensamiento. Y por lo tanto también hay que pensar en qué grado de cultura tiene, qué estudios de ciertos procesos tiene, qué grado de profundidad empírica tiene, eso es innegable. Es decir, los procesos cognitivos necesariamente también tienen que tener una interacción empírica con el mundo. Los procesos cognitivos, el pensamiento se construye de las emociones, el 40% de las cosas, el 60% de lo que aprendemos es emocional. El otro 40% es lo lógico, racional, bla, 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 ¿no? Pero nos entra más fácil mientras más emocionales, en el sentido del ad hoc, del sentirnos a gusto, estamos. La metacognición tiene que pensar en esto. Es decir, ¿cómo diablos hacerle para pensar que lo que estoy pensando es tal que lo que yo decido que debo de pensar? Y en ese sentido te diría que la metacognición tiene también que reconocer preguntas fundamentales como el ¿cómo aprendo? ¿Cómo conozco? ¿A través de qué canales conozco? ¿Soy racional o soy emocional? ¿Soy una persona que es visual? ¿Es kinestésica? ¿Es auditiva? ¿O tiene los tres así como que entremezclados? Hay que decirlo, cuando hablamos de lo emocional y de lo racional, es decir, ¿con qué lado de mi cuerpo aprendo más? ¿Con mi lado derecho o con mi lado izquierdo? Y todo esto porque entonces así estamos reconociendo qué factores propician que nosotros pensemos como pensamos y concibamos el mundo como lo concebimos. Sin irme más profundo, porque nos podríamos seguir desde dónde vengo, qué familia tengo, a qué clase social pertenezco, y sería un debate muy interesante, una discusión muy interesante, porque tendríamos que establecer que también existen parámetros del lenguaje dentro de nuestra clase social que nos predetermina a cómo pensamos, cómo creemos y cómo justificamos lo que creemos y lo que sentimos por la realidad en la que nos encontramos. Por ende, el hombre, el sujeto, es cognoscente, ni modo, de acuerdo a lo que tiene alrededor de. Y en esa medida es lo que le provee de sus pensamientos, de sus ideas, de sus concepciones del mundo, de sus shalala, ¿no? Todo esto que te estoy diciendo voy a tratar de
sintetizar algunas ideas de esta parte de la metacognición. Uno, te haré varias preguntas que te van a ser útiles y que después voy a justificar cuando yo te explique las vías en las que aprendemos. Te voy a hacer preguntas que espero que las reflexiones y que, si me estás escuchando, pauses en los momentos que sea necesario pausar, porque es un ejercicio muy didáctico. Me gusta mucho hacerlo con mis alumnos cuando doy estos cursos, sobre todo a los maestros, a los directivos, y les es muy curioso lo que pregunto. Te va la primera pregunta. ¿A qué huele papá? ¿A qué sabe la Navidad? ¿Qué se siente 3,248 por 2,516? Si las reflexionas y las piensas, estas preguntas te permiten saber los canales con los cuales aprendes. ¿A qué voy? Si te pregunto ¿cómo se siente papá? Estoy esperando que me digas una referencia kinestésica. Es decir, te estoy pidiendo que me digas la sensación física de un concepto, pero que necesariamente esa sensación física es parte del concepto que tú tienes, pero que no te has dado cuenta, y que en metacognición le vamos a llamar asociacionismo. Es decir, lo que emocionalmente algo nos deja es con lo que podemos construir ciertos conceptos, ciertas ideas sobre este. Y entonces a veces no decimos que papá es como concepto racional si no es per se lo que se siente de lo que se es papá, ¿no? Pocas personas, sobre todo en el género masculino, es más fácil, se supone, porque somos el género de la lógica, sí es más fácil desaparejar esta idea de lo que sientes, de lo que dices, ¿no? De lo que es lógico, de lo que es emocional, pero no todos lo pueden hacer, ¿no? Entonces, en esa medida sí te diría, esto que te acabo de preguntar, de verdad, haz la reflexión, juega el ejercicio, regrésale al audio en el momento en el que hago estas preguntas y escúchate diciendo qué se siente, a qué sabe y qué se siente. ¿Por qué te dice la de las matemáticas? Porque por eso muchos no queremos estudiar matemáticas, porque se sienten dolorosas, se sienten agresivas, se sienten a la golpiza que te pusieron en tu casa para que te supieras la tabla del 2. Se siente a dolor. Y como igual cuando te pregunté qué se siente papá, ¿no? Y ya que sabe la Navidad, ¿no? Es decir, quiero que ubiques esos canales. Y esos canales te van a permitir saber si eres una persona racional o eres una persona emocional. ¿Qué es una persona racional y qué es una persona emocional? Ok. Una persona racional es una persona que generalmente piensa con el lado izquierdo del cerebro. Y es una persona que mira el mundo con orden, con lógica, con sucesión, con método, y que necesariamente requiere que el mundo sea así, lógico, metódico, ¿sí? Es decir, no puedes concebir que alguien que te cita en cierto horario llegue en otro horario. No lo puedes concebir porque no es lógico. Es decir, cuando el emocional diría, ¿cuál es la bronca? O sea, pero llegó, ¿no? Y ahí están, y están compartiendo y bla, 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 ¿no? ¿Quién es un emocional? Alguien que siente las cosas. El emocional piensa con el lado derecho del cerebro. El emocional sirve para la psicología, sirve para las relaciones con el entorno. Sirve para las relaciones de plática, de emoción, de gozo. Y ese generalmente inicia sus frases con el yo siento, mientras que el racional dice yo creo, ¿no? Y estos cuates o estas ideas no necesariamente están casadas con el género, pero la mayoría de las veces pasa que empata en que los emocionales son mujeres y los racionales somos los hombres. Ahora, aguas con esto, ¿eh? No es histérica. Es emocional, o sea, la mujer es capaz de expresar más sus emociones que nosotros, ¿no? De hecho, está reconocido que los histéricos somos los hombres. Por eso nos quedamos calvos, por eso engordamos,
por eso tenemos tics nerviosos, por eso nos dan paraplegias, por eso nos dan embolias, por eso. Porque no somos capaces de expresar nuestras emociones cuándo, cómo y dónde las sentimos. Y por eso nos estamos después dando en la torre físicamente. ¿Sale? Entonces, recapitulando, metacognición es la capacidad de pensar el pensamiento y concebir cómo pensamos y a través de qué estamos concibiendo el mundo como lo estamos concibiendo. Soy Aramis Torres. Espero que te haya sido útil lo que acabo de comentar contigo. Estoy a tus órdenes. Cuando necesites lo podemos platicar. Espero tus opiniones. Hasta la próxima.